Vamos ahora sí a abrir nuestras Biblias en el capítulo 4 del segundo libro de Samuel. Y recordáis, la semana pasada todo parecía que estaba hecho, ¿verdad, Abner? ¡Pua! Lo había preparado todo listo. Le había hecho el regalo a David con el lacito solo para abrirlo. El reino es tuyo. Y qué bien. Pero todo se había ido al traste para todo el mundo con el asesinato de este Abner. Entonces, sobre todo había una persona para la que se le había ido todo al traste. Y es Isboset. Recordad quién era Abner. Recordad que Abner era el que había resucitado la casa de Saúl. Era el que había reunido, el que había organizado, el que había coronado a Isboset como rey. Era el que lo había hecho todo, lo había hecho posible. Era un genio. Y él, un hombre tan poderoso, tan influyente, pues ahora no estaba. La situación era bastante crítica para el reino de Isboset. Vamos a leer en el capítulo 4 del segundo libro de Samuel. Dice así: cuando oyó Isboset, hijo de Saúl, que Abner había sido muerto en Hebrón, se amedrentó y todo Israel se turbó. Y el hijo de Saúl tenía dos hombres que eran jefes de bandas. El nombre de uno era Baana y el del otro Recab, hijos de Simón Beerotita, de los hijos de Benjamín, porque Beerot es también considerado parte de Benjamín, pues los beerotitas habían huido a Gitaim y han sido forasteros allí hasta el día de hoy. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Este tenía 5 años, cuando de Jezreel llegaron las noticias de la muerte de Saúl y Jonatán, y su nodriza lo tomó y huyó, pero sucedió que en su prisa por huir, él se cayó y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Y los hijos de Rimón Beerotita, Recab y Baana, fueron y entraron en la casa de Isboset en el calor del día, mientras él dormía la siesta, y llegaron hasta la mitad de la casa como si fueran a buscar trigo, y lo hirieron en el vientre. Y Recab y su hermano Baana escaparon. Habían entrado en la casa mientras Isboset estaba acostado en su lecho, en su alcoba, lo hirieron y lo mataron y le cortaron la cabeza, y tomando su cabeza anduvieron toda la noche camino del Arabá. Y trajeron la cabeza de Isboset a David en Hebrón, y dijeron al rey: he aquí la cabeza de Isboset, hijo de tu enemigo Saúl, el que buscaba tu vida. De esta manera el Señor te ha concedido hoy, a mi señor el rey, venganza sobre Saúl y sus descendientes. Respondiendo David a Recab y a su hermano Baana, hijos de Rimón Beerotita, les dijo: vive el Señor, que ha redimido mi vida de toda angustia. Que cuando uno me avisó diciendo: he aquí Saúl ha muerto, pensando que me traía buenas noticias, yo lo prendí y lo maté en Siclag, lo cual fue el pago que le di por sus noticias. ¿Cuánto más, hombres malvados? Han matado a un hombre justo en su propia casa y sobre su cama. ¿No demandaré ahora su sangre de vuestras manos, borrándoos de la tierra? Y David dio una orden a los jóvenes, y ellos los mataron, les cortaron las manos y los pies, y los colgaron junto al estanque en Hebrón. Pero tomaron la cabeza de Isboset y la sepultaron en el sepulcro de Abner en Hebrón. Vamos a orar. Pues Señor, la verdad que nos estremece un poco una historia tan sangrienta, tan truculenta, tan perversa. Y pues quizá nos preguntamos: ¿qué tiene que ver con nosotros? Ayúdanos en esta mañana a poder entender tu palabra un poco más. Ayúdanos a entender un poco qué es lo que tú esperas y lo que no esperas de nosotros. Ayúdanos a poder agradarte. Ayúdanos a ser aceptos delante de ti, Señor. Te pido que tú nos hables por medio de este texto en esta mañana y nos hables de tu Hijo Jesucristo. Te lo pido en su nombre. Amén. Pues, como decíamos, la muerte de Abner fue una tragedia absoluta para todo el mundo, quizá menos para Joab y su familia, pero para el resto de la humanidad, al menos de Israel, una tragedia sin paliativos, especialmente para los israelitas, y con israelitas me refiero a las 10 o las 11 tribus que no seguían a David, todas menos la tribu de Judá, los que se supone que estaban detrás de Isboset, de la casa de Saúl. ¿Por qué? ¿Recordáis cuando estábamos viendo al principio cuando estábamos estudiando la vida de David, cuando los ancianos israelitas fueron donde Samuel a pedirle un rey, que les diera un rey, lo primero que le pidieron, lo primero que exigían, que pedían de un rey, es que, 1 Samuel 8:20, que salga delante de nosotros y dirija
nuestras batallas. Hasta este momento, quien lo había hecho era Abner, no Isboset. Porque Abner era la persona detrás de la cual se había reunido todos los ejércitos. Abner era la persona fuerte. Isboset, recordad, era un títere en las manos de Abner. El poder efectivo lo tenía Abner. Isboset no tenía capacidad de liderazgo dentro de ese Israel artificial que había creado Abner en torno a su persona. Así que, si había muerto el gran general, si había muerto la bandera de Israel, no lo iban a seguir las otras, el resto de las tribus. Más aún, cuando a Abner ya le habían dicho que iban a declarar a David como rey. Así que en estos momentos, la gente, el pueblo en Israel, estaban en un estado de pánico. Aquí en el versículo 1 nos dice que todo Israel se turbó. Estaban en medio de una guerra y ellos estaban en el bando claramente perdedor. Antes podía ser que hubiera algún revulsivo, alguna cosa que diera la vuelta a la situación y que de repente Isboset pudiera terminar ganando la guerra, pero siempre que estuviera Abner de su lado. Sin Abner no había posibilidad de victoria. Y más aún Isboset sabía que su fin ya estaba firmado. No había nada que pudiera hacer. Él estaba en su casa, intentando alargar lo inevitable, todo lo posible, sencillamente esperando que llegara el golpe de gracia, para que todo terminara. Todo el mundo sabía que la situación de esta guerra ya estaba terminada, que la casa, el linaje de Saúl ya estaba terminado. Y en medio de todo esto nos habla de dos líderes militares, de dos jefes de bandas. Dos jefes de bandas que se llamaban Baana y Recab. Estos eran capitanes de tropas. ¿Recordáis lo que decíamos la semana pasada? Que en estos tiempos en los que aún no había dado tiempo a que se desarrollara, y más en medio de una guerra, un sistema burocrático, un sistema para poder recaudar impuestos, para poder dar dinero, que fluyera el dinero para los gastos del reino, específicamente para el ejército en medio de una guerra, de la manera en la que se obtenían los recursos era por medio de incursiones a territorios enemigos y por medio de botín, y este botín se usaba para sufragar los gastos para pagar a los soldados que pudieran luchar en la guerra y también salir a por este botín. Así que había dos jefes de bandas que no solamente, por esto precisamente, no solamente tenían poder militar, sino que además tenían poder político, tenían poder civil. De ellos dependía la tesorería del reino, básicamente. No solamente eran militares, eran también, en un sentido, ministros de Hacienda o algo por el estilo. Eran los que recaudaban. Entonces, estos dos hermanos, ya eran hermanos, además eran de la misma tribu que el rey, eran benjamitas. Además, el autor, el narrador, se molesta en dejarnos bien claro que eran de la tribu de Benjamín. Incluso aunque sean de un territorio que legalmente no pertenece a la tribu de Benjamín, la razón por la que estaban en ese territorio es porque unos de Benjamín habían emigrado y estaban en ese territorio, pero eran de la tribu de Benjamín, eran de la misma tribu del rey. Esto el autor lo deja bien claro, dedica 2 versículos específicamente a que entendamos que eran parientes del rey. Y ya todos se nos empieza a dibujar un poco qué es lo que va a ocurrir aquí, ¿verdad? Cuando el lobo huele la sangre, allá que va. Cuando las hienas empiezan a ver que hay carroña, no dudan un segundo, buitres revoloteando alrededor del cadáver aún rezumante de la dinastía de Saúl. Y quieren sacar tajada de todo esto. Esto va a significar el final de la casa de Saúl. ¿Va a significar el final de la casa de Saúl? No. Hace un paréntesis aquí en medio de todo esto, el autor. Versículo número 4. Y nos habla de un personaje que ahora mismo tiene una importancia relativa, pero más adelante tendrá mucha más importancia. Y es que hay un hijo superviviente de Jonatán. ¡Jonatán! Casi nos habíamos olvidado de él, ¿verdad? ¡Jonatán! El gran amigo de David, el amigo del alma. Ellos habían hecho un pacto que antes morirían antes de dejar de cumplir ese pacto. Pero recordad que este pacto que David y Jonatán habían hecho, que era de
de cuidarse el uno al otro, de hacer todo lo posible el uno por el bien del otro, se extendía a lo largo de sus familias. Era no solamente David y Jonatán, sino la casa de David con la casa de Jonatán. Su descendencia también estaba involucrada dentro de este pacto. Así que aquí tenemos a un hijo de Jonatán que está vivo. Esto significa que si muere Isboset, aún puede haber un descendiente, alguien que pueda heredar, alguien que pueda constituir un problema para David. Pues no. La historia de este muchacho que se llamaba Mefiboset es bastante triste. Cuando él tenía 5 años, llegaron las noticias de lo que había ocurrido en la batalla del monte de Gilboa, en la batalla en Jezreel, llama aquí. Entonces cundió el pánico. Desde luego, en medio de la familia del rey, cundió el pánico. Así que este niño, con 5 años, estaba cuidándolo su nodriza, su niñera. Y cuando escuchó las funestas noticias, que todo Israel estaba en desbandada, que los filisteos venían corriendo, se estaban llevando todo, estaban conquistando, estaban arramplando, el abuelo y el papá han muerto, ¡madre mía, tenemos que irnos ya! Y entonces la niñera cogió al niño y empezó a correr. Un niño de 5 años pesa, cuidado. No es que sea un bebé de 2 meses, un niño de 5 años pesa. Así que la niñera iba corriendo en este tiempo, no es que se montara en el coche, en un autobús y saliera. No, tenía que ir corriendo por caminos, por piedras, por acantilados que tenían que bajar. La cosa era muy complicada para huir en este tiempo, más con un niño de 5 años. Pues no sé cuál fue el accidente terrible, pero el caso es que el niño cayó de algún sitio, supongo, bastante alto, tuvo un accidente bastante severo, de tal manera que el niño quedó paralítico. En este momento tendría 12 años, Mefiboset, más o menos. Tenía 5 años cuando ocurrió esto, habían pasado 7 años, que es el tiempo que David reinó en Hebrón, así que más o menos tenía 12 años, año arriba, año abajo. Era demasiado joven para constituir un peligro que quisiera reclamar el trono para sí, y además era tullido, no podía liderar un ejército, no cumplía características para ser rey, no podía heredar el reino. Así que por una parte tenemos a un descendiente de la casa de Saúl. La casa de Saúl no ha muerto, hay descendencia, pero esta descendencia no constituye un peligro para David, porque no puede de ninguna manera cumplir los requisitos para ser rey. Y se cierra este paréntesis. En posteriores episodios sabremos más sobre Mefiboset, pero ahora no. El caso es que estos dos que olieron la carroña, estos dos que se supone que tenían que ser fieles a su rey, eran de su propia casa, habían comido de lo que él les había dado. Pues ellos dijeron, uy, la cosa aquí está bastante complicada. Aquí está todo el mundo en desbandada, cada uno buscando su propio bien. Así que nosotros tenemos que intentar aprovechar esta ocasión para salir nosotros ganando. Estos hombres, desde luego, habían estado bajo las órdenes de Abner y habían sido influenciados por sus férreos principios interiores de Abner, ¿verdad? Aquí el beneficiado soy yo y el resto que se apañe. Pues esos eran los principios que ellos querían utilizar. Así que, como los lobos que digo que van detrás del olor de la sangre, tramaron un plan y fueron a Mahanaim. Mahanaim, en el territorio del rey Isboset. Y fueron a la residencia real. Fueron en el momento más tórrido, más cálido del día. Desde luego que en estos lugares, sobre todo en los meses de verano, que hace más calor, no se puede salir a mediodía a la calle. No es que Isboset fuera un vago y se estuviera echando la siesta. Es que es la costumbre, es la cultura, porque no se puede hacer nada. No se puede salir a la calle más o menos desde las 12 hasta las 3, las 4 de la tarde. No se puede, es un suicidio salir a la calle. Entonces, Isboset estaba en su cama, estaba tumbado, estaba durmiendo, estaba descansando. Y estos dos entraron a la residencia real. ¿Cómo pudieron estos dos hombres entrar al que quizás sería el edificio más protegido de todo Israel? Pues el hecho de que pudieran entrar y hacer lo que hicieron nos habla un poco de en qué estado de descomposición estaba el reino. Pero además, ellos eran capitanes, ellos eran generales, eran gente de confianza, gente de armas, la gente los respetaba, así que probablemente esto les ayudaría para entrar, si había guardias a la puerta o lo que sea, pudieron entrar. Su excusa, de hecho, fue decir que iban a un almacén interior a buscar algo de comida, a buscar trigo para comer. Pues vale, pues venga, entrad y coged el trigo. Y cuando llegaron, estaba el almacén de trigo, pero en el momento en el que no les estaban mirando, fueron a donde sabían que estaba durmiendo el rey.
Y allí abrieron la puerta. Isboset estaba allí dormido, roncando. Uy, 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 esta es la nuestra. Y fueron para allá donde el rey y, curiosamente, le mataron exactamente igual que Joab mató a Abner, con una cuchillada en la barriga. Supongo que le taparían la boca primero, le clavarían el cuchillo. Cuando se aseguraran que estaba bien muerto, no querían que nadie se enterara, estaban matando al rey. Le cortaron la cabeza, supongo que en el mismo saco que se supone que decía que iban a llevar el trigo, metieron la cabeza, no querían ir por ahí con la cabeza sangrante del rey, sacándolo en medio del palacio del mismo rey, y emprendieron la huida. Dice que corrieron durante toda la noche, es decir, el resto de ese día, estaban a mediodía, y toda la noche estuvieron descendiendo. Enseguida ellos querían bajar al valle del Jordán, a lo que se llama el Arabá, toda esta zona central del valle del Jordán. ¿Por qué? Probablemente en este momento de la guerra el valle del Jordán era un territorio, si no ya conquistado por David, al menos en disputa. No estaba tan claro que estaba bajo el control de la casa de Saúl. Y desde luego ellos no querían bajar por la ruta que habría sido la más normal, porque se podían encontrar, eso sí que estaba bajo el dominio de la casa de Saúl, se podían encontrar con ejércitos, con patrullas que aún seguían siendo leales a la casa de Saúl, y ellos no querían eso, porque lo que querían era llegar cuanto antes al territorio de David. Eran Santa Clauses que llevaban un buen regalo para David, y ellos iban tan contentos, y entraron en Judá, y fueron directamente a Hebrón, y fueron directamente a la casa de David con una sonrisa en el rostro. ¡Madre mía! ¡Qué contento se va a poner David! ¡Qué regalo le llevamos! ¡Qué maravilla! Así que fueron allí al palacio de David, o a la casa de David, y dijeron a los guardias: venimos como emisarios de parte de Isboset, traemos un regalo, traemos un presente para la paz. ¡Qué bien!, ¿no? Pues se presentaron delante de David, y entonces ellos, contentos, orgullosos, le dijeron: he aquí la cabeza de Isboset, hijo de tu enemigo Saúl, que buscaba tu vida, y de esta manera el Señor ha concedido hoy a mi señor el rey venganza sobre Saúl y sobre sus descendientes. No había un ápice de remordimiento, lo que había era orgullo, estaban contentos. Estos criminales, estos asesinos, habían tenido dos errores de cálculo. Dos. El primero, no entendían el respeto que David tenía y el amor que David tenía por la casa de Saúl. No lo entendían. Número dos, ellos no entendían el respeto, el amor que David tenía por la ley de Dios. Ninguna de estas dos cosas la entendían. ¿Por qué estaban tan engañados? En un sentido, quizá, el tema es que, pues eso, lo que decimos, el ladrón se piensa que todos son de su condición, ¿no? Y si ellos pensaban que lo único que era importante, lo que a ellos les movía es el deseo de poder, es la venganza, es el salir yo beneficiado, pues entonces David obviamente será igual que nosotros. Pero por otra parte, ¿dónde habían vivido toda su vida? ¿De dónde habían mamado estos hombres? ¿Dónde habían ascendido en el ejército? ¿Por qué habían llegado a ser capitanes de banda? ¿De qué tribu eran? ¿A quién habían rendido pleitesía? ¿A Saúl? ¿A Abner? ¿A Isboset? ¿Qué les habrían enseñado estos hombres? ¿Que David era alguien a quien había que perseguir porque había amenazado de muerte a Mical, por ejemplo? ¿Recordad? ¿Que David era alguien a quien había que matar porque por el ansia de conseguir el trono se había pasado a los filisteos para ir en contra del reino de Israel? ¿Que David era un desgraciado? ¿Que David era un usurpador? ¿Que David había que matarlo porque era malo, más malo que la tiña? Así que había que ir a por David. David era malo. Ellos tenían mala información. Probablemente esto se mezcló con su ansia de venganza y con su ansia de intentar obtener beneficio de esta situación que se les había torcido a ellos. Así que ellos se presentaron donde David con el mensaje: David, aquí te traemos un regalo maravilloso. De hecho, fijaos, ellos se presentaban con el mensaje de: nosotros hemos sido los agentes
de la justicia, de la venganza divina. Te traemos un regalo de parte de Dios. David, nosotros hemos actuado de parte de Dios, así que nos espera un premio, una recompensa. Te hemos servido bien, David. Y David les dijo, os voy a contar una cosa. Os voy a contar una historia que quizá no habéis oído nunca. Había una malecita que vino donde mí con una corona en la mano. Él me dijo que Saúl, el rey, le había rogado que por misericordia lo matara, porque no quería seguir viviendo, porque la angustia era demasiado grande. Así que yo, por piedad, lo maté. En cuanto me contó eso, por esta información que me había dado, yo mandé que mataran a ese ismaelita, porque había dado muerte al ungido del Señor. ¿Qué os pensáis? ¿Que lo que habéis hecho vosotros es mejor o peor que lo que hizo ese ismaelita? Que habéis entrado en la casa de un hombre, a su propia habitación, que estaba dormido en su cama y a sangre fría lo habéis matado a cuchilladas, mientras le tapabais la boca para que no se enterara nadie, que le habéis cortado la cabeza y me la habéis traído aquí. Que alguien a quien le teníais que tener lealtad y respeto porque era vuestro rey. ¿Qué os pensáis? ¿Que yo os voy a premiar por ser infieles a vuestro rey? ¿Pensáis que yo os voy a premiar por haber asesinado a sangre fría? Ese es realmente el pensamiento que vosotros tenéis. Supongo que cuando estaban escuchando esta historia que David les estaba contando, la sonrisa que tenían se les borró. De repente empezaron a ponerse blancos. El blanco quizá empezó a mudar un poco a azul. Las piernas empezaron a temblarles. Habían tenido un error de cálculo fatal, terrible. Y David de ninguna manera iba a pasar por alto tal asesinato, tal crimen a sangre fría a alguien a quien le debían lealtad por ser su rey. Y en ese momento le dijo a unos guardias que tenía allí, a unos muchachos, matad a estos dos. Supongo que los llevaron fuera para matarlo. Recordad que era una ciudad de refugio, Hebrón, no podían matarlo allí. Los llevaron afuera, los mataron a los dos, y luego los cortaron las manos y los pies y los colgaron de un palo al lado del estanque de Hebrón, para evidenciar, recordáis que dice la ley maldito el que es colgado de un madero, para evidenciar que la maldición de Dios estaba sobre ellos. Ellos habían intentado ser la mano ejecutora de Dios, eso habían pretendido ser, pues ahora la justicia, la venganza de Dios había caído sobre ellos, y ellos no habían tenido menos que lo que se merecían. Ahora, no sé si os habéis preguntado, ¿por qué David mandó matar a estos dos que habían matado a sangre fría a Isboset, y no mandó matar a su primo, que había matado a sangre fría a Abner? ¿A qué viene esta diferencia? ¿Por qué la diferencia entre lo que pasó con el Amalecita, lo que pasó con Joab y lo que pasó con Baana y Recab? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Pues, por un lado, si nos fijamos en lo que ocurrió con el Amalecita, David le mandó matar porque había dado muerte al ungido del Señor. Entonces, esa es la razón. Ha matado al ungido del Señor, por lo tanto, ha atentado contra Dios mismo, merece la muerte. Y David, como rey, como ungido del Señor, era el que tenía que llevar a cabo esa justicia, y así lo hizo, ¿vale? Pero, ¿qué pasa entre Isboset y Abner? ¿Por qué Abner simplemente David lo maldijo? ¿Por qué no acabó con él? Yo creo, personalmente, que lo que ocurrió aquí, la razón por la que David mató a estos dos, es porque Isboset solamente tenía dos parientes vivos. Uno era un muchacho paralítico de 12 años, llamado Mefiboset, de quien ya hemos hablado. Otro era David. David era cuñado de Isboset.
David era la única persona que podía llevar a cabo la venganza que se tenía que llevar a cabo sobre alguien que había matado a sangre fría a un pariente. Esto era un requisito de la ley. David en este caso no estaba mandando matar a estos dos desgraciados sencillamente porque fuera el rey y estuviera llevando a cabo la justicia real, sino porque estaba cumpliendo la ley de que al que mate, al que derrame sangre inocente, su sangre será derramada. Y el responsable de llevarlo a cabo es el pariente más cercano. Esta es la razón por la que David mató a estos dos benjamitas, porque David era familiar de Isboset. Era a David a quien le correspondía este derecho y esta responsabilidad. Esto que hizo fue consistente con las leyes de la Torá. Y desde luego David no quería ayudar a asesinos, a conspiradores, a personas que en un momento de debilidad te pueden dar una puñalada por la espalda. No quería que ellos avanzaran y siguieran adelante en su propio reino, en su gobierno. Así que con un descendiente de Saúl vivo, pero que no cumplía, no podía ser un problema para el ascenso al trono de todo Israel, de David, ahora sí, el camino para la gran coronación de David como rey absoluto de Israel está absolutamente allanado. Ahora resuenan de nuevo las palabras de Samuel, cuando le dijo a Saúl en 1 Samuel 13:14, tu reino no perdurará. El Señor ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón, el Señor le ha designado como príncipe sobre su pueblo, porque tú no guardaste lo que Él te ordenó. Vaya historia, ¿no? Más tenebrosa. ¿De qué manera podemos aplicar esto en nuestras vidas? Pues podemos, Podemos. Me gustaría lo primero que enfocáramos nuestra atención sobre estos dos, Baana y Recab, sobre estos dos conspiradores. Ellos, su problema fue, desde luego, su corazón, su perversión, su egoísmo, su ansia de pasar por encima de quien sea para salir ellos victoriosos, pero también su problema estaba en dónde habían puesto los oídos, dónde habían escuchado, de dónde les venía la información. Ellos estaban escuchando mentiras, habían creído mentiras y vivían en base a las mentiras que habían creído, y esto les llevó a un error de cálculo fatal para su vida. Es bueno que nosotros estemos en compañía de personas que no toman en cuenta a Dios, que no toman en cuenta su palabra, que no han confiado en Cristo. ¿Es bueno? Es bueno. No es bueno, es buenísimo. Debemos hacerlo. Claro que sí. ¿Pero sabes por qué? ¿Sabes para qué? Para que nosotros los influenciemos. Para que nosotros los acerquemos a Cristo. Si funciona al revés, no es malo. Es malísimo. Si nosotros estamos teniendo amigos que no tienen nada que ver, que su mentalidad está absolutamente ajena a lo que dice la palabra de Dios, que no tienen ninguna intención de honrar a Dios con sus acciones, que no entienden quién es Jesucristo, si nosotros estamos prestándoles oído, pidiéndoles consejo, si nosotros estamos dejándonos influenciar por ellos, acabaremos teniendo problemas de cálculo, de la misma manera que pasó con Baana y con Recab. Ten mucho cuidado con a quién escuchas. Ten mucho cuidado con a quién crees. Porque acabarás llamando virtud a la impiedad, verdad a la mentira, bueno a lo malo. Ten mucho cuidado con a quién acudes cuando necesitas ayuda. Porque puede ser que la ayuda sea una daga envenenada. Ellos vinieron con David y le dijeron, nosotros hemos sido agentes de la justicia y de la venganza de Dios. Y allí le trajeron, ¡pum!, ahí está la cabeza. Ya probablemente que estaban ya en un estado de descomposición. Allí le dejaron la cabeza a David. ¿Sabes qué? Dios no
nos ha llamado a ser agentes de la justicia de Dios. Nosotros no somos agentes de su justicia. Somos agentes de su misericordia. Somos agentes de su amor, de su gracia. Tenemos que hablar de Jesucristo. Desde luego que esto, el ser agentes de su misericordia y de su gracia, engloba el que nosotros avisemos de que viene justicia. Pero nosotros no somos los que llevamos a cabo esta justicia. Dios traerá justicia. Supongo que habréis escuchado todos las palabras de nuestra ministra Irene Montero acerca de los niños y de que pueden acostarse con quien les dé la gana siempre que tengan consentimiento, ¿no? Supongo que si le dan una piruleta ya tienen consentimiento, entonces ya pueden acostarse con quien quieran. ¡Terrible, asqueroso, abominable! ¿Qué? Pero me indigna, ¿eh? Tengo hijas pequeñas y es que, mira, ¿soy yo agente de la justicia de Dios? No. ¿Tenemos que ir a ponerle una bomba a Irene Montero? ¡Claro que no! Tenemos que orar por ella, porque conozca a Cristo. Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos nosotros que montar un partido político. Si quieres montar un partido político, adelante, voy a orar por ti. Tienes todo mi apoyo. Pero tenemos nosotros que montar un partido político, hacer carteles y ponérselos en su coche o tirarle piedras o hacer manifestaciones. Eso es lo que tenemos que hacer. Pues oye, yo qué sé, si quieres una manifestación, yo no voy a ser quien te vaya a decir que no. Depende de cómo vayas y lo que hagas en la manifestación. Pero a eso no es a lo que Dios nos ha llamado, ¿eh? ¿Sabes cuál es la mejor manera de defender la familia en esta sociedad? Luchar por tu familia. La mejor manera de luchar contra el colectivo LGTBI que quiere destruir la familia es ser un buen marido. Amar a tu esposa, amar a tus hijos, educarlos bien, es ser una buena esposa, respetar a tu marido. Esa es la gran lucha que tenemos. Ser quien Dios quiere que seamos. Y en medio de todo eso, hablar a todo el mundo. Hay esperanza. Todo eso que están diciendo es mentira, pero es que hay una verdad grandísima. Es que hay un Salvador que ha venido para morir por nosotros. Hay un gran Señor. Debemos seguirle. Él es el Señor. Nosotros no somos agentes de la ira divina. Él se basta y se sobra. Y así lo hace y así lo hará. También en cuanto a esto, ellos decían, nosotros somos agentes, mira David lo que te traemos, nosotros venimos de parte de Dios. ¿Venían de parte de Dios? Para nada. Venían de parte de su egoísmo, venían de parte de su impiedad, venían de parte de su asquerosidad, de su crimen, de su pecado, de eso venían. Ten mucho cuidado con escuchar a gente que dice que viene de parte de Dios. Incluso que parece que hace milagros y mira, es que la gente se cae, me pongo yo aquí, ¡wow! Y la gente me dolía la cabeza y ahora ya no, me ha crecido una pierna, yo qué sé qué cosas, que hace grandes milagros. Pero Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. No porque diga que venga de parte de Dios, no porque diga que es el apóstol no sé quién. Ten cuidado con a quién escuchas. Y ten cuidado, conoce tu Biblia, para que no te engañen. Ten cuidado de que lo que dice viene de aquí. Ten cuidado si lo que digo yo viene de aquí. Si lo que yo digo tiene algún tipo de autoridad, es solamente en el nivel en el que yo estoy hablando la Biblia. Si yo os estoy diciendo un cuento que a mí me parece muy bonito, no me escuchéis. No escuchéis a nadie que diga que viene de parte de Dios, pero que no dice la palabra de Dios. Pero que sus frutos no son los frutos de Dios. Ahora, me gustaría haceros una pregunta. Este par de ellos, ¿cumplieron la voluntad de Dios? Ellos habían hecho algo terrible. Ellos habían hecho algo asqueroso. Un crimen. Habían roto la ley de Dios. No venían de parte de Dios. No cumplían la voluntad de Dios. Ellos no estaban cumpliendo la voluntad de Dios. Punto. Ahora, Dios sí estaba cumpliendo su voluntad, a pesar de ellos. Dios estaba usando esos medios tan asquerosos, tan perversos, tan criminales,
para cumplir su voluntad. Y por medio de este acto tan asqueroso y tan malvado, Dios quitó la última piedra que le quedaba en el camino a David para llegar a ser el rey que Dios quería que fuera. Ahora, esto no da legitimidad a lo que ellos hicieron. Ellos hicieron algo terrible, abominable. Muchas veces escuchamos la frase de que el fin justifica los medios, ¿no? Esto tan maquiavélico. El fin justifica los medios. ¡No! ¡No! ¿Sabes quién es? ¿De quién depende el fin? De Dios. El fin está en su mano cerrada. Nadie va a poder hacer que Él cambie un ápice en su fin. ¿Sabes lo que esto significa para ti y para mí? Que no tenemos que hacer trampas para llegar a ese fin. Podemos tranquilamente obedecer a Dios en nuestra vida, incluso aunque parezca que esa obediencia nos va a traer malas consecuencias. Incluso aunque yo piense que aunque yo me puedo librar de un gran problema por decir una mentirijilla así de chiquitita, el fin justifica los medios, ¿no? Al final, fíjate, mi mujer no se va a enterar de eso, no me va a echar la bronca, no se va a ir al garete mi matrimonio. A vivir, que son 2 días. ¿Qué pasa si yo tengo que poner todo lo que gano en la declaración de la renta? Va a venir el señor de Hacienda, la señora en este caso, y me va a dar bien, ¿no? Me va a meter la mano hasta el fondo del bolsillo. Y entonces no voy a tener dinero para pagarlo. Y entonces no voy a tener para dar a mi familia, pero Dios quiere que yo tenga para dar de comer a mis hijos, ¿no? Dios quiere que yo tenga para pagar la hipoteca. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues una pequeña trampa, no pasa nada, porque al final yo voy a hacer lo que Dios quiere que haga, que es velar por mi familia. Es lo que estoy haciendo. ¡No! ¡No! Los fines son de Dios. Por lo tanto, los medios deben ser legítimos. Debemos obedecer a Dios y dejarle a Él las consecuencias. Debemos obedecer a Dios aun cuando por la metedura de pata que acabamos de hacer, por el pecado tan grande que acabamos de cometer, si nosotros seguimos a Dios en medio de nuestro error, nos damos la vuelta, obedecemos a Dios, nos arrepentimos, le dejamos a Él las consecuencias, Él puede hacer que incluso lo más asqueroso, como es este caso, pueda redundar en algo tremendamente bueno. Dios puede usar nuestras meteduras de pata, nuestro pecado terrible, nuestra maldad profunda, si nosotros nos volvemos a Él, lo puede usar para algo tremendamente bueno. Y aquí estamos, en el final, punto definitivo de la casa de Saúl. Es verdad que la casa de Saúl sigue por medio de Mefiboset, pero este es el último día en el que hay un rey que es hijo de Saúl, descendiente de Saúl. Punto y aparte, no hay más. Ahora, el final de la casa de Saúl no es el final del plan de Dios. ¿De quién es la culpa que la casa de Saúl ya no sea la gobernante sobre Israel? De Saúl. Es Saúl, de hecho, el mismo día en el que a Samuel Dios le dijo, venga, confirma a Saúl como rey sobre Israel. Ese mismo día fue el día que lo echó todo al garete Saúl por su desobediencia, por su propia desobediencia, por su maldad, por su egoísmo. ¿Sabes qué? Tú y yo no tenemos el poder para torcerle la mano a Dios. Dios va a llevar a cabo su santa, su bendita voluntad, sea contigo o sea a pesar de ti. Gracias a Dios no tenemos potestad para cambiar la voluntad de Dios. Menos mal. Ahora, hay algo sobre lo que sí que tenemos potestad, y es sobre qué vamos a hacer nosotros. ¿Recordáis cuando el pueblo salió de Egipto? Dios había prometido al pueblo la tierra, que fluye leche y miel, buena tierra. ¿Ellos tuvieron la tierra? No. ¿Se torció la voluntad de Dios? No. Lo único que pasó es que ellos
no disfrutaron de la bendición. Dios va a cumplir su voluntad. Ahora, nos corresponde a nosotros decidir si nosotros vamos a estar incluidos en la bendición que corresponde a esa voluntad o vamos a ser excluidos por nuestra propia desobediencia. Esa es tu decisión. Esa es mi decisión. Y me gustaría avisarte de algo antes de que tengas un error de cálculo como estos Recab y Baana. Ellos llegaron delante de David con un regalo que ellos pensaban que era maravilloso, estupendo, sensacional. Mira, David, nos va a poner un chalet. Un error de cálculo fatal. Un día tú te vas a encontrar con el hijo de David. Y te aviso antes de que tengas un terrible error de cálculo. No te presentes delante de David con algo que tú hayas producido, con algo que tú hayas hecho. No te presentes delante del hijo de David, de Cristo, diciendo, mira, es que yo me merezco que tú me dejes entrar en tu reino. Porque entonces lo que el hijo de David te va a decir es, fuera de aquí, nunca te he conocido. Antes de que puedas tener ese error de cálculo, te digo que la única manera en la que tú te puedes presentar delante de Cristo y no ser desechado es si has confiado en su muerte. No hay otra manera. Si no, será como aquellos que se presentan con una cabeza ensangrentada delante de David, que poco después es su cabeza la que corre. Antes de que llegue ese día, te aviso, confía en el Hijo de David, confía en Jesús antes de que sea tarde. Vamos a orar. Señor, te doy muchísimas gracias por nuestro Salvador, muchísimas gracias por la gran salvación que Cristo nos ha dado, Señor. Muchísimas gracias porque si nosotros podemos presentarnos delante de ti como tus hijos, podemos estar aquí en compañía de los hermanos, si nosotros podemos de alguna manera pensar que vamos a estar contigo, que vamos a ser bendecidos por ti, que podemos estar cumpliendo tu voluntad, no es porque nosotros seamos buenos, no es porque nosotros podamos hacerlo, lo compremos o seamos tremendamente obedientes, sino todo lo contrario, a pesar de lo que nosotros hemos hecho, pero por los méritos de Cristo, Señor. Muchísimas gracias por un Salvador tan grande, tan bueno, tan enorme, Dios. Ayúdanos a apuntar con toda nuestra vida a Él, Dios. Ayúdanos a no tener este error de cálculo, a tener bien claro quién es tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos a poder enterarnos de quién es Cristo, no por lo que dice la gente por ahí, sino por lo que dice tu palabra, Señor. Y que no seamos como estos dos, como Baana y Recab, que no entendían quién era David, no entendían cómo era David, ni qué es lo que demandaba David. Y por eso murieron. Ayúdanos a confiar en el Señor. Ayúdanos a confiar en Jesús. Y te ruego por cada una de las personas que están aquí, nunca han puesto su confianza en este Salvador, en este Redentor resucitado que es tu Hijo Jesucristo. Te ruego que hoy sea el día en el que ellos pongan su confianza en Él. Y te lo pido porque de la misma manera que pasó con Isboset, no sabemos si mañana van a despertar o no. Te lo pido en el nombre precioso de Cristo. Amén. Que Dios os bendiga.